A Sarmiento le gustaba protagonizar orgías. Antes de ser presidente, el sanjuanino tuvo ocasión de viajar por el mundo. Hay que decirlo, financiado con gobierno público del gobierno de Chile. En esos viajes por el mundo se permitía, ¿no?, ir a conocer los sistemas educativos de Europa, explorar y conocer la sociedad industrial, la sociedad moderna, y a la noche partusa. El punto es que protagonizó orgías en distintas ciudades europeas. Orgías en España, orgías en Francia, orgías en Italia. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, porque era Sarmiento. Y Sarmiento se tomaba el orden, ¿no?, de anotar todo lo que hacía. Incluso una grande orgía en Verona. Eso nos lleva a la importancia de la organización. Para hacer la revolución nos tenemos que organizar, ¿no? Lenin decía, la organización no se hace, la revolución no se hace, la revolución se organiza. ¿Usted qué opina, señor? Creo que yo sabía que no me iba a resistir a la introducción de esto. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que es una forma un poco particular de hablar sobre organizar revoluciones en base a ese vicio que tenía Sarmiento de documentar su vida, pero sí creo que en parte para eso estamos acá, creo, y aprovechar para darle la bienvenida al primer programa piloto de Café Millennial. Muchas gracias a todas las personas que estén prendidas. Bueno, me encantaría saber más a detalle sobre la cuestión de Sarmiento, pero bueno, creo que aquí estamos para dar un poco de orden a tanto lío y darle algunas herramientas a la gente para que básicamente queden como unos capos y los gurús políticos, de la opinión política de sus previas. Del micromundo de ser zurdo. Del micro. En un mundo posmoderno. En donde si ser zurdo es ser una minoría histórica, podríamos decir que ser zurdo en YouTube y en las redes sociales el día de hoy Hay un grado de supone abstracción ser de zurdismo. la minoría de la minoría. Y dicho esto, lo cierto es que Sarmiento fue un tipo muy interesante y nosotros tendemos a pegarle porque puede que haya sido un poco racista, Sí, pesa puede mucho. que haya dicho que no hay que ahorrar sangre de gaucho, o que, no sé, voy a citar. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. Invencible repugnancia, hay que ser grosso. O sea, Invencible repugnancia. es como hay un grado de compromiso con su racismo que... Se les debe exterminar sin perdonar al pequeño, que tiene ya intrínsecamente el odio al hombre civilizado. explícito. Así, Explícito. Así, clarísimo. Era un tipo que no se andaba con medias tintas y que tuvo un concepto, fue un romántico también, fue un escritor romántico, escribía literatura de todo tipo y bueno, le gustaba tener una buena vida, le gustaban mucho las mujeres a Sarmiento y nada, andaba de gira por Europa. Y lo interesante es que todos estos gastos se los pasaba al gobierno de Chile. Ok, ¿por alguna razón especial que se la pase al gobierno de Porque Chile? estaba siendo subvencionado por el gobierno de Subvencionado por el Chile. Así gobierno que de Chile. prácticamente el gobierno de Chile subsidió las orgías de Sarmiento. Podríamos decir que fue un orgiplanero, en cierta manera. Y que, por lo tanto, ¿no? A mí me hace pensar en la importancia que tiene ser ordenado y prolijo. Hay que hacer una aclaración. Todo esto es producto de que vos sos ordenado y prolijo. Y haces tu trabajo de manera planificada. Y yo, en la versión historiográfica, soy algo así como el guasón. Yo simplemente hago cosas. ¿Te parece que soy alguien que tiene un plan? No, yo solo hago cosas. No soy como dice el Joker, ¿no? De que hay que introducir un poco de anarquía y todo será un desastre. Bueno, teóricamente yo era el que iba a introducir un poco de anarquía, pero fallé. Fallé. Y acá estoy para representarlo. Ya que estamos hablando sobre el tema de Sarmiento, creo que hay dos cuestiones muy importantes sobre lo que es la historia argentina. Y creo que durante los últimos años se han dado algunas
No sé llamarlo precisamente revisionismo histórico. Tengo entendido que revisionismo histórico no es algo que está bueno. O vos sos El revisionismo tiene distintas... Revisionismo en sí no es ni bueno ni malo, es neutro. Ok, ok. Es neutro como crónica. Ok, ok. Crónica es neutro. Sí, 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 es neutro. Estamos de acuerdo en que es neutro. Eh, Yo siempre sugiero repasar la época en la cual había un community manager que ponía los hashtags de crónica. Y no sé, lo decía, recuerdo, lo recuerdo. no sé, por dar un ejemplo. En Sí, sí, Italia sí. hicieron la pizza más grande del mundo. Hashtag la más grande. Hashtag como la mía. Como la mía, sí, Así. me acuerdo de Era época todo como la mía. 2016, creo, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. 2017. Fue una época dorada de las Dorada. redes de crónica. De la red de crónica. Era mi principal. Yo en ese momento tenía un programa de radio y mi principal fuente de información era crónica, sin duda alguna. Era completamente objetivo y científico, siempre sus informes. Totalmente. Nadie podía dudar de eso. Y de Yapa estaba en el barrio también ahí. En ese momento yo vivía en San Telmo y bueno, quedaba a mano, así que le pesaba la localía. Pero te decía lo del. Volviendo al revisionismo. Sí, eso. El revisionismo en sí consiste en buscar aportar no una nueva, sino revisar lo que está instalado en el discurso consolidado de la historia. Y el revisionismo entonces tiene diversas aristas, porque nosotros pensamos en Argentina y pensamos en el revisionismo histórico, ¿no? De Sal Díaz, de José María Rosa, que dijeron, che, capaz que Rosas era un buen tipo. Era un buen tipo. ¿Viste? Y no era el tirano. O, bueno, empiezan a ver con otros ojos a Artigas, a los caudillos. Pero hay otros revisionismos. O sea, el revisionismo es reinterpretar en cierta manera, acercarse Ok. al pasado buscando algo distinto, otra interpretación, o contrariar el discurso hegemónico. Por eso, en cierta manera, los stalinistas acusaban a Khrushchev y sus Sí, seguidores sí, sí, de ser sí. revisionistas porque, Revisionista. claro, ahora resulta que Stalin era malo. Ahora resulta que murieron millones de personas. Yo lo decía, creo que podemos decirlo como que el revisionismo es una forma de, como bien decís, recontar la historia de alguna forma, descubriendo o presentando una forma distinta, pero creo que hay esta concepción que te digo yo que tenía del revisionismo malo, ¿no? Es que es como hablar de economía, por ejemplo. Es como que hay una forma buena de hablar de economía y una forma mala de hablar de economía. Y creo que el revisionismo tiene lo mismo, ¿no? Es como que hay revisionismo que tiende a la falopa y revisionismo que Hay tiende a lo científico. revisionismo del nazismo. Ok. Hay un montón de revisionismo. Seguro. Está colmado de revisionistas de... No, porque en realidad a los bolcheviques los bancaban los capitales judíos. ¿Viste? Y la banca inglesa. Y eran todos... estaba pensando en otros que ahora voy a mencionar. Te dicen, no, eran todos criptojudíos. A mí, uno de los revisionismos que me aterra y que ha tenido mucha llegada en el último tiempo es el revisionismo prohispanista. Uf, justo te iba a hablar de eso. Sí. Es imposible. No. Vos sabés que siempre hay una. Yo en mi canal intento, lo digo siempre, he dejado de hablar un poco de historia porque es un tema que si uno no está calificado, las investigaciones se pueden hacer muy difíciles porque hay contenido de base que vos tenés, ¿no? Con vos como profesor de historia. Hay bases que ya las manejás y que no necesitas necesariamente ir a chequear una fuente para no equivocarte. Tú Entonces, sabes, yo también soy algo así como un historiador. eso mismo, entonces es como cuando uno se da mañas con esas cosas, cuesta menos. Entonces, si yo me tengo que poner a hablar de historia, siempre hay algunas imprecisiones, que ni siquiera son imprecisiones, sino que uno cuando cuenta la historia siempre está haciendo un recorte, ¿no? De lo que está contando. Creo que una vez que lo escuché en una clase tuya, no recuerdo cuál específicamente, que vos decías que justamente hablar sobre el tema de los recortes, que bueno, uno cuenta la historia de, no sé, vamos a hablar de la, no sé, Revolución Francesa, pero nadie habla de qué se comía en la Revolución Francesa porque siempre estás haciendo un recorte, no te interesa, al menos que estés hablando de historia culinaria de la Europa del siglo XVIII. Pero cuando creo que el hispanismo fue algo que empezó como a reflotar, no sé bien de dónde sale,
Si sabés de dónde sale, te agradecería que me lo A ver, digas. en realidad, el debate de revisionismo con el hispanismo es hasta propio de la edad moderna, porque surge con esta idea de la leyenda Agenda negra. sí. Acá hay un tema que es fundamental. La historiografía seria ya no discute la leyenda negra, la leyenda rosa. Porque el problema no es, de nuevo, no cuestionar la leyenda negra. El problema es que muchos cuestionan la leyenda negra anglosajona Sí. de que España fue terrible, porque dicen, no, en realidad los españoles llevaron la civilización. O esta visión que aparece en Vox hace poco, de que conmemoraron la liberación de los pueblos mexicas de la opresión del Imperio Azteca por Cortés. ¿Esto es No real? me digas, ¿no sabías? No sabía. Literalmente, Vox hizo una publicación como partido de que hoy conmemoramos la liberación del pueblo azteca de la opresión imperial Yo pensé que eso había nacido con Estados Unidos. por los españoles. Los españoles liberamos del yugo del imperio azteca a los pueblos de México. Los pueblos de México. No es chiste, esto lo pueden googlear, no estoy mintiendo, googleenlo. Porque este es el problema. De repente, una cosa es cuestionar que es verdad, los ingleses, los holandeses demonizaron a los Sí. españoles en el contexto de las guerras de religión, la guerra de los 30 años y demás. Y otra muy distinta, esta es una visión idealizada de un imperio conquistador del siglo XVI, Sí. que de repente te vienen a decir, no, es mentira que oprimían a los indios. A los indios, quiero decir, hacia los indios. Porque la bula papal había prohibido esclavizar a los naturales. Sí, hombre. Pero una cosa es lo que se diga en la letra y otra cosa es lo que se aplica. Y de repente vos tenés situaciones en las cuales los indios encomendados, que estaban bajo la tutoría de un español, estaban reducidos a una servidumbre de facto. Sí, sí, Pero sí. no, a ver, la servidumbre era ilegal. Entonces, ¿cómo puede haber servidumbre? Sí, claro, está bien, no existe el trabajo no registrado hoy en No, día. porque- Y en el siglo XVI, de alguna manera, eso tiene Sí, sí, un sí, sistema más eficiente de aplicación. Sí, 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 si se daban mañas ahora, creo que en el siglo XVII debería ser un poco más. La flexibilidad laboral creo que debía ser la norma. Previo a. Ni siquiera en la segunda revolución industrial estaba muy claro eso, evidentemente. Pero creo que algo que es muy curioso cuando se hace este tipo de revisionismos viene a partir de cuando nosotros creo que nos criamos, más que nada en el sistema educativo, que a uno... Incluso el mismo sistema educativo tiene ciertas contradicciones en la forma en cómo se te presenta la historia, como... porque hay un relato que se nos cuenta durante los primeros años y que en muchas ocasiones termina siendo bastante deconstruido cuando llegamos a la secundaria. Por ejemplo, de presentarnos al prócer como ese superhéroe tal vez en la primaria, que creo que es para que en gran parte que empecemos a repetir los mitos nacionales, etc. Y después en la secundaria, creo que considerando que uno tiene mayor capacidad de hacer un juicio, ¿no? O interpretar a esos héroes de otra forma. Hay muchos grandes mitos históricos, y no digo mitos como falsos, creo que se llaman relatos. No, relatos. No, Relatos pero mito históricos. también aplicaría. Que nosotros por ahí nos repetimos muchas veces, que por ahí no son tan así, porque no es que esté mal lo que se nos esté enseñando, que sea incorrecto, pero hay más información que tal vez se omite por una cuestión de que tal vez no es relevante hacer énfasis en esto por X o Y razón. Y acá entra el tema de el papel del revisionismo en estas ocasiones cuando se intenta tal vez decir que esto, voy a dar un ejemplo completamente para que se entienda extremo. ¿Vieron cuando se habla de que Hitler era vegano? No sé si era vegano, pero tenía como Vegetariano, era vegetariano tengo entendido. y tenía como cierto cariño con los animales, los perros y demás. Dicen que era muy, no es chiste, era muy bueno con los niños. Era un Ok. tipo muy simpático con los Pero niños. por ejemplo, nosotros, nadie te tiene que venir a explicar creo que no soy yo, no hace falta que venga a explicarle el nazismo a nadie. Pero el hecho de que esa gente toma por el descubrir estas características, ese
revisionismo se termina transformando en una relativización absoluta de hechos horrorosos y creo que para defender algún interés o alguna postura, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando sobre el hispanismo, hablar sobre el tema de, creo que España hoy en día, desde hace años, se le echa en cara a España por lo que hizo, por cuál fue su papel en la conquista y un poco para, supongo que expiar culpas. No entendería también por qué es defendido por estados latinoamericanos o mismos latinoamericanos. Supongo que por una forma de dominación ideológica, estimo. Tiene que ver un poco con esto. A ver, lo cierto es que ese revisionismo es también el producto de una situación en la cual se percibe que la grandeza quedó en el pasado. Ok. Y, sin ir más lejos, es también análogo al revisionismo que hacen algunos liberales Sí. sobre la historia argentina del granero del mundo. Como, mira ese pasado de grandeza Sí. increíble, la leyenda rosa del granero del mundo. Tenemos que volver a eso. Y creo que en el caso de iba a decir la monarquía hispánica, como si gobernaran los Habsburgos. Sí, sí, los Habsburgos. Sí. Eh, Capaz que sí. si vieron el no. video de los Habsburgo, entendieron. Y si no, googleen mandíbula Habsburgo y verán una. Es como el libro. ¿Viste en Los Simpsons que está el capítulo de El gran libro de las sonrisas inglesas? Ay. Está el dentista. Bueno, yo un día voy a confeccionar el gran libro de las mandíbulas Habsburgo. Entonces vos abrís y está como. Encima me gusta que en sus representaciones pictóricas tenemos que entender que están bastante endiosados. Están idealizados, porque ¿cómo vas a pintar al rey feo? Y al mismo tiempo tiene que ser el rey. Vos lo Y tenés si que es feo, verlo. ¿cómo era? Bueno, te voy a contar algo. Enrique VIII, Ok, el Enrique VIII. el cuadro de Enrique VIII famoso es un Enrique VIII estilizado por la pintura. Ok. No era Enrique VIII. Enrique VIII era mucho Sí. más, digamos, fuertecito. Fuertecito. Para que no lo corran a Y uno con después la gordofobia. Y después con las piernas todas llenas de sífilis, Sí, supongo. o sea- Sí, sí, no. No, es Enrique VIII es flaco para Ok. lo que era el Enrique VIII real. Y dicho eso, yo creo que ese revisionismo tiene que ver con intentar rescatar y volver de alguna forma a un pasado que es inalcanzable, pero que encima, en el marco de lo que es la sociedad española, ese pasado fue un pasado de efectivamente una primera potencia colonial mundial. Ok. En la monarquía hispánica de Felipe II, literalmente no se ponía el sol. Desde las Filipinas Sí. hasta Perú. Perú. En este caso, por eso yo a veces lo entiendo, por ejemplo, con el tema de la Argentina granero del mundo, que la intención es, creo que bastante clara, siempre desde los lugares en donde se celebran ese tipo de posiciones. Obviamente que nunca desde el lugar del trabajador, porque eso es más que sabido. Por supuesto. Esto, historiográficamente, si la palabra está bien dicha, es casi irrebatible. O sea, prácticamente, por no decirte totalmente irrebatible, las condiciones del trabajador común. Pero en ese caso estamos defendiendo, por ejemplo, un contexto de una cantidad muchísimo menor de derechos laborales, por decirte cantidad, como si hubiera alguno, realmente puede tal vez exigirle a determinado, o que se discuta en el Estado, por ejemplo, la flexibilización laboral y demás cuestiones que tienen que ver con luchas de trabajadores que durante un siglo entero, todas las reivindicaciones que se hayan conseguido en ese momento. Pero en ese caso estamos defendiendo algo sencillo, los intereses de los grupos más poderosos, digamos. Pero en el caso del hispanismo, realmente, ¿qué es lo que se busca? Más que creo que es una cuestión de tal vez expiar pecados, mejorar la imagen de alguien, porque entiendo que a muchos de ellos los retrotrae a un contexto de la España y hoy en día que sea España más Ibiza y Canarias, y ya está.
y seguramente que hay otro territorio de ultramar, pero me entendés más o menos lo Sí, que te sí, digo. sí. No, eso porque da fuerza discursiva para lo que vayas a vender. Si, por ejemplo, ¿no? Vox, Sí. es decir, la España potencia, tienes una potencia de la cual pueden estar orgullosos. Y una potencia que haya cometido crímenes no es una potencia de la que se puede estar orgullosos. De la misma forma, ojo, nosotros también tenemos nuestro propio revisionismo en ese sentido. Lo veo mucho con peronistas ortodoxos a los que Alberto los pone más ortodoxos. Me encanta, Alberto está a ganar un mundial de ser Alfonsín. No se pusieron a pensar esa comparación. No. Y si ganamos el mundial, es Alfonsín. Estoy pensando, pará. No hubo presidentes con bigote entre medio. Hubo presidentes con patillas. Pero no hubo presidentes, hubo con, presidentes bigotes, con bigotes. Porque Macri se afeitó antes de ser presidente. Es verdad, no lo había pensado jamás. ¿Viste? ¿Viste? Es el bigote. Pará. Y bueno, ya los anteriores con bigote no eran. No queremos recordar a los anteriores. Había con mucha bigote. gente con bigote entre medio. Entre Qué Perón horror. y Alfonsín. Hubo muchos bigotudos. No, ni siquiera es que hubo tantos, pero los dos dictadores militares con más tiempo en el poder del siglo XX eran bigotudos. El amigo Onganía y Jorge Rafael, te moriste cagando en un inodoro. Videla. Qué linda imagen, Sí, boludo. Qué sí, linda sí. imagen. Qué poco Qué lindo. romantizado. Sí, debería ser más reivindicado. Sí, el acto del inodoro. El incidente del inodoro. Con los huesos de Videla, con los Perdón. No, volviendo. Lo cierto es que ese revisionismo, creo yo, tiene por objetivo que uno busque de repente un pasado ideal sin crímenes. Sí. Y creo que además, y acá está el punto, para ciertos sectores latinoamericanos, nacionalistas, porque no... los hispanistas latinoamericanos se consideran Nacionalistas, sí. Pero tiene otra que ver nación. con proyectar cierta oposición a grupos progresistas y grupos liberales o de la derecha convencional hacia el pasado. Sí. Es casi como el tema de la tercera posición. Posición, a sí. veces. Por eso hay que fijarse, terreno escabroso, el peronismo tenía un discurso bastante hispanista. Una raza orgullosa, y está el conquistador español y el obrero argentino al lado. No sé si ubicabas No la ese tengo afiche. esa, no la tengo. Fíjate ese afiche. No estoy diciendo que Perón era nazi, ya No. pasamos eso. Ya lo superamos. Ya lo superamos, sí. Sí, hubo criminales nazis por todos lados. Básicamente conformaron el gobierno de la Alemania federal. Sí, pará. Hablemos de leyendas negras. El hecho que nos hayamos transformado nosotros para el mundo en el refugio de los nazis solamente solamente para que la gente no preste atención que toda la fucking NASA eran todos nazis, o sea, Sí. Y hay otro punto que es muy interesante. ¿Sabías que los primeros panfletos afirmando que Hitler estaba en Argentina son anteriores a que Hitler se muriera? Hay verdad? panfletos de que Hitler está en Argentina y son del principio de 1945, antes que... sí. O sea, fue parte de una intensa campaña para Sí. desprestigiar al gobierno de la Revolución de Junio. Que dicho sea de paso, tenía algunos nazis, pero eran minoría. No estoy diciendo not all miracles. No relativizamos Sino que- a los nazis No estoy en el relativizando, gobierno. había Sí, nazis. sí. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, los nazis eran minoría. Después vos tenías un sector importante de las Fuerzas Armadas que se consideraba nacionalista, algunos germanófilos, pero por ejemplo eran germanófilos en la Primera Guerra Mundial también. Sí. Porque cuando se construye el ejército argentino, en gran parte se hace con el modelo militar prusiano. Prusiano, Por ok. eso una de las armas que se utilizó históricamente para la marcha era el Mauser. El Mauser, sí. Y hace años que se usaba. O sea, ¿Qué fusil? si ponemos. Parafraseando los simuladores, Sí. Mauser. ¿Qué fusil más firme? ¿Qué fusil más firme? Me había olvidado de esa. Creo que incluso
el ejército argentino usaba Mauser, si nos paramos desde la Segunda Guerra Mundial en el pasado, incluso te diría que 60 años atrás Sí, usaban sí, sí, Mauser sí. porque se utilizaron en la conquista del desierto, si no me Y es equivoco. más, en la última guerra civil argentina, en cierta manera, sí. que es la de 1880, cuando se federaliza Buenos Aires, hay Mausers. Yo usaba Mausers. Sí, tengo un pasado familiar creo que te conté, no importa, no lo voy ¿Con a Carlos contar. Tejedor? No tiene nada que ver Carlos Tejedor. De hecho, nunca fui a Carlos Tejedor. Soy muy rubiecito para no ser nazi. No. En todo caso, por ascendencia, los míos tendrían que haber sido unos ponebomba de Lira, pero no. Ah, hermoso. Lamentablemente vinieron hace mucho tiempo. Qué agradable sujeto. Y no son de Lira. Eran solo campesinos laburantes. O sea, eran los que basaban su dieta en el consumo de papas. Qué Exactamente. noble unos come fruto la papa. papa. Yo quiero decir esto. Yo tengo un gran tema con la papa.